En los márgenes de la historia hay figuras que no solo navegan mares, sino también las zonas más inciertas del espíritu humano. Cristóbal Colón pertenece a esa estirpe de hombres que, sin saberlo, atraviesan fronteras invisibles y abren heridas y horizontes al mismo tiempo. Su vida es una brújula quebrada que apunta a todas direcciones: ambición, fe, error, descubrimiento, gloria y ruina. Esta es la historia de un navegante que nunca buscó un continente, pero encontró un mundo, una historia tejida entre el viento salado del Atlántico y las contradicciones que aún resuenan en la memoria de la humanidad. Un relato donde los océanos son más que agua y las decisiones más que fechas. Porque el viaje de Colón no fue solo un trayecto geográfico, una fractura profunda en la historia universal. Alrededor de 1451 en Génova, una ciudad de mercaderes donde el olor a sal y algodón teñido se mezclan con el tumulto de los muelles. Allí nació Cristóbal Colón. Sus primeros años se tejen entre el sonido de las velas inflándose con el viento y las historias de marineros que regresaban con relatos de tierras que parecían existir y no existir al mismo tiempo. Nada indicaba entonces que aquel joven, hijo de un tejedor, terminaría desafiando la geografía del mundo conocido. La Europa del siglo XV era una red de reinos inquietos, marcada por guerras, hambre y la ambición de riqueza. Colón creció entre mapas imperfectos y rumores de rutas lejanas. Quizá fue en ese laberinto de incertidumbres donde desarrolló su obsesión por lo desconocido. No buscaba solamente un nuevo camino hacia Asia, buscaba un horizonte donde los límites se desdibujaran, un horizonte que no lo pudiera encerrar. Mientras en la península ibérica culminaba su larga guerra de reconquista, Europa miraba con ansia hacia el este. Las especias eran más que condimentos, eran símbolos de riqueza, poder y prestigio. Pero los turcos otomanos, tras la caída de Constantinopla en 1453, bloquearon las rutas tradicionales hacia Oriente. En ese contexto, Colón se atrevió a pensar lo impensable: alcanzar a Asia navegando hacia el oeste. Su convicción en la redondez de la tierra no era excepcional. Su audacia para intentarlo sí lo era. Se apoyó en cálculos imprecisos, subestimó deliberadamente la distancia real entre Europa y Zipango y construyó una visión que mezclaba ciencia, intuición y deseo. Así inició su peregrinación por las cortes europeas, buscando no solo financiación, sino a alguien capaz de creer en aquello que ni siquiera los mapas querían mostrar. Fue en Castilla donde la historia tomó forma. Colón llegó en 1486, cansado y sin fortuna, pero aún aferrado a su idea. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, escucharon sus propuestas, las analizaron, las descartaron y las volvieron a estudiar. Durante años parecía ser un extranjero más con sueños demasiado costosos. Sin embargo, la política, la religión y la ambición terminaban alineándose. La caída de Granada en enero de 1492 cerró la reconquista y abrió la posibilidad de mirar más allá del mar. Fue entonces cuando Colón recibió por fin el apoyo necesario. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un documento que le otorgaba títulos, privilegios y la autoridad de un almirante que aún no había navegado hacia la historia. El 13 de agosto de 1492, 3 embarcaciones humildes, la Niña, la Pinta y la Santa María, zarparon desde Palos de la Frontera. La tripulación estaba compuesta por marineros que cargaban dudas, miedos y esperanzas. El océano inmenso y desconocido se extendía ante ellos como un gran abismo. Durante semanas navegaron sin señales de tierra. La bitácora de Colón revelaba silencios que crecían, tensiones que hierven y una fe que se sostiene sobre la insistencia. La Pinta avanza, la Santa María cruje y la Niña parece rezar en cada ola. La distancia entre la ambición y la desesperación se vuelve delgada. En la noche del 11 al 12 de octubre, un grito rompe la oscuridad. ¡Tierra a la vista! El viaje imposible se convierte en realidad. Amaneció sobre las costas de Guanahani, hoy parte de las Bahamas.
Colón creyó haber llegado a las Indias. No lo sabía, pero acababa de pisar un continente que en Europa solo existía como un mito. Los habitantes de aquellas islas, ignorantes de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, recibieron a los recién llegados con curiosidad y desconcierto. Colón descubrió aquellas tierras como un paraíso, aguas transparentes, climas suaves, una abundancia que parecía infinita. Pero bajo la belleza del paisaje se escondía un choque de civilizaciones que aún no podía comprenderse. Sus diarios retrataban tanto la fascinación como el inicio de una visión colonial que marcaría los siglos. El primer viaje no concluyó allí. Exploró Cuba, bordeó la Española y trató de encontrar signos de las riquezas asiáticas que se imaginaba. No las encontró, pero encontró algo aún más decisivo: la sensación de haber tocado un territorio que transformaría el mundo. El regreso a Europa en 1493 fue un triunfo. Colón se convirtió en símbolo de una nueva era, un explorador celebrado por las cortes europeas, un almirante cuyos relatos parecían más grandes que la propia realidad. Las campanas repicaron, las ciudades se vistieron de fiesta y los reyes confirmaron que la apuesta había sido correcta. Pero detrás de la gloria se ocultaban tensiones. Portugal reclamaba derechos, Castilla buscaba asegurar sus dominios y el Papa Alejandro promulgó la bula papal que dividiría al mundo entre dos potencias rivales. El destino del planeta se negociaba con pluma y pergamino. Colón, elevado sobre promesas y expectativas, preparó un segundo viaje que cambiaría para siempre la relación entre los europeos y el Nuevo Mundo. En su segundo viaje, iniciado en 1493, Colón no viajó con 3 barcos, sino con 2 decenas. Ya no llevaba exploradores, llevaba colonos, soldados, sacerdotes y una maquinaria preparada para fundar una nueva sociedad. Las islas del Caribe comenzaron a transformarse bajo la presión del asentamiento europeo. Los abusos crecieron, los conflictos se multiplicaron y la promesa de tierras fértiles derivó en tensiones entre los colonos y el propio almirante. Los pueblos indígenas, sometidos a trabajos forzados, comenzaron a desaparecer bajo el peso de enfermedades, violencia y un sistema que no comprendía su existencia. Colón, más administrador que navegante, enfrentaba la fragilidad de un poder que parecía desmoronarse, entre tensiones internas y sombras de acusaciones. Los reinos europeos deseaban riquezas rápidas y absolutas. La corona enviaba visitadores que regresaban con informes contradictorios. En 1500, tras disputas políticas y denuncias de mala gestión, Colón fue arrestado en la Española y enviado a Castilla encadenado. Aquel viaje de regreso fue el más amargo de su vida. Pasó de héroe a sospechoso, de admirante a prisionero. La corte, sin embargo, no podía destruir completamente a quien había abierto un horizonte entero. Fue liberado, pero nunca recuperó los títulos ni el poder de las capitulaciones que le habían prometido. La gloria del descubrimiento convivía ahora con la realidad de los errores, las tensiones y una administración que superaba sus capacidades. En 1502, buscando encontrar un paso hacia Asia, Colón emprendió su cuarto y último viaje. Exploró las costas de Centroamérica, desde Honduras hasta Panamá. Enfrentó tormentas, naufragios, traiciones y enfermedades. Sus hombres sobrevivieron durante meses aislados en Jamaica, esperando el rescate, rodeados por un océano que alguna vez había sido promesa y ahora era un castigo. La realidad se imponía con crudeza. El mundo que había imaginado se alejaba más con cada ola. No halló el paso hacia el oeste, ni las ciudades doradas que esperaba descubrir, pero dejó rutas, mapas y relatos que servirían de base para las futuras exploraciones. Regresó desgastado, envejecido antes de tiempo, quebrado por la enfermedad y la decepción. Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, convencido aún de haber llegado a Asia,
No imaginó que su travesía había revelado un continente entero. Sus restos, trasladados varias veces, terminaron representando el eco de una vida nómada incluso después de la muerte. Su legado es contradictorio, vasto y profundo. Fue navegante, visionario y administrador fallido, puente entre mundos y precursor de una era de conquistas que destruiría civilizaciones enteras, símbolo de oscuridad humana, pero también el inicio de la colonización que transformó de raíz el destino de millones. La historia de Colón no es una línea recta, es un océano entero, inmenso, turbulento, lleno de luces y sombras, un océano que cambió para siempre la forma de entender la Tierra, porque después de Colón ya no existieron confines invisibles en el océano, solo un planeta que aprendió, para bien o para mal, que ningún horizonte es definitivo. Y así cerramos otro capítulo lleno de historia y reflexión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos la siguiente historia y sigamos descubriendo el pasado con una mirada diferente. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.